bueno, ahora pasaremos a hablar de la biblioteca actual. Los nombres de los arquitectos los pueden buscar porque definitivamente no vamos a intentar pronunciarlos. Las constructoras de la biblioteca actual fueron Arab Constructors y Balfour Beatty Construction. Fue diseñado en 1988 y su construcción fue del 95 al 2002. Costó poco más de $200 millones, nada menos, y está en Shadby, que es un distrito de la actual Alejandría. La historia de la biblioteca actual empezó desde 1987, siendo un ambicioso proyecto cultural para construir una nueva conmemoración del enclave mítico antiguo. Su objetivo se hizo con el fin de la primera ser un lugar de investigación público para académicos e investigadores de diferentes campos de la ciencia. El proyecto empezó con el patrocinio de un concurso por la UNESCO, donde ganó la firma noruega de Snueta, su presupuesto $230 millones, financiado por países de diversas partes del mundo. Inaugurada por fin el 17 de octubre del año 2002 en la misma ubicación que tenía en la antigüedad, a 1600 años después de la desaparición definitiva de la fundada por los Ptolomeos. Citando, además de otros 2 edificios, uno dedicado al centro de conferencias y otro dedicado al planetario, que consta de 3 museos, el de la ciencia, de la caligrafía y de la arqueología. Hay además un laboratorio de restauración, una biblioteca para niños invidentes o minusválidos y una moderna imprenta. El edificio tiene la capacidad para albergar 20 millones de libros. Actualmente posee alrededor de 200.000 ejemplares, la mayoría de los cuales fueron adquiridos por donaciones. Hay 50.000 mapas, 10.000 manuscritos, 50.000 libros únicos y además ejemplares del mundo moderno, con 10.000 archivos multimedia de audio y 50.000 visuales. Bueno, este es un recuento de hace unos años, así que tal vez actualmente tienen un poco más. Para el día de hoy recibe un estimado de 800.000 visitantes al año. Se hizo pensando que durará 2 siglos, aunque las proyecciones reales estiman que antes necesitará cambios debido a su cercanía al mar. Está recubierta de vidrio, ya saben como nos encantan las construcciones modernas, pone un montón de ventanas por todos lados. El edificio es cilíndrico. Los constructores dicen que eso es en homenaje al dios Ra, ya que desde arriba se ve como un disco simple, como los jeroglíficos antiguos representaban al sol. Por cierto, su recubierta está inclinada de 33 metros de altura y 36.770 metros cuadrados de superficie y 11 niveles en total. Y si se fijan en la altura, esto no sería posible si no fuera que 4 niveles fueran por debajo del nivel de tierra, con un diámetro de 160 metros y 15 metros de profundidad. El espectacular salón central está destinado a la lectura, como destaca nuestra fuente de estos datos. Tiene 11 niveles de encascada, donde pueden estar 2.000 lectores a la vez. También tiene 200 salas de estudio. Tiene exposición permanente de piezas antiguas, como podrán esperar, más de 1.000 al parecer, y citando de nuevo, otras exposiciones dentro de la colección incluyen impresiones de Alejandría, una colección de grabados, litografías, fotografías y mapas de principios de la Alejandría por los artistas y viajeros de los siglos XV al XIX. Así que como podrán ver, es de lo que se fue recopilando en épocas posteriores. Y una exposición permanente dedicada a las obras literarias, cinematográficas y pinturas del célebre director egipcio, diseñador de producción y cineasta Shadi Abdel Salam. Tiene 3 edificios principales, la biblioteca en sí, una sala de conferencias de 18 metros de altura que constituye un planetario y, para mostrar la modernidad aún más, un museo especial para monumentos bajo el agua. O sea, literalmente puedes ver lo que está bajo el agua ahí. Y bueno, ¿qué tal? Para todos los detalles extras que les interesen más arquitectónicos, pues pueden pasar a nuestro Facebook para ver nuestra bibliografía de todos estos datos específicos. Bueno, hasta aquí tenemos de la información de la Biblioteca de Alejandría. La verdad había más cositas que se le podían agregar, sobre todo de la historia de la ciudad y así, pero decidimos enfocarnos totalmente un poco solo en su fundación y lo que fue pasando allí, ¿no? Es que si nos metiéramos ahí tendríamos que meternos más en Alejandro Magno, el Imperio Romano, toda la dinastía tolemaica, Ptolomea, como se diga, creo que es tolemaica. En fin, eso es lo que ellos. Además, acuérdense todo el rollo con los estados, ¿cuál era el nombre que les habían dado? Los estados sucesores.
que eran todas las pequeñas facciones que se crearon después de la caída del imperio de Alejandro, como los Seleucidas, el reino de Ponto, sí, así se llamaba, el Egipto tolemaico, todo el sinfín de culturas helénicas que se quedaron en Medio Oriente, hasta también entrado el cristianismo. Estamos hablando de cientos de años de historia de una sola zona, ¿no? Entonces nosotros solo quisimos enfocarnos tal cual en las cosas que le afectaron directamente a la biblioteca, y como vimos, pues a pesar de que muchos hablan de todas estas situaciones de incendios, de guerras y todo eso, pues la verdad es que fue el simple tiempo y la falta de recursos y de tecnología para que todo ese conocimiento se conservara a través del tiempo. Bueno, también depende a quién le preguntes, porque aunque la mayoría siempre aboga a favor de la importancia de esta biblioteca, el otro día estaba leyendo, es una historiadora española, que ella decía que pues en realidad, aunque sí se perdió mucho, sobre todo para reconocer y saber muchas cosas de las creencias de ese tiempo, pues en sí como científico pues no nos perdemos mucho, porque ya saben, en ese tiempo, a pesar de que sí se sabe que, de hecho hay manuscritos de la medicina aún de egipcia antigua, ¿no?, que se mantuvieron. Sí. Entonces también se dice que muchas cosas que conservaban ahí pues eran cosas supersticiosas de otros pueblos y así. Ella dice que tampoco es tanta pérdida en ese sentido, porque muchas de esas cosas pues ya están más que registradas también en otros lados. Pero por ejemplo, sí, estamos diciendo que tenía acceso a tantos lugares y tanta gente que venía de tantos lados. Entonces incluso las historias de viajes de este tipo de poblaciones nómadas, imagínense si llegaron a guardar este tipo de documentos nada más por curiosidad. Entonces pues sí se perdieron cosas. Sabemos, hay muchos tipos de tribus y de las que no tenemos, de las que no se saben, de las que no se sabe absolutamente nada. Por lo mismo de que otra cosa de las que decían que los romanos, porque también no le invirtieron mucho, es porque aún así en ese tiempo, por lo mismo que era tan costoso y con tanto trabajo mantener escrito todo, ellos siempre se iban más a lo oral. Pero lo oral pues se termina mucho más rápido si no se registra, ¿no? No, y aparte si no ir a los celtas. Y aparte tenía que ser en latín, porque ni de broma lo iban a aprender en egipcio. Sí, y ahí en Alejandría pues sí lo pasaron obviamente a griego. Griego más bien. A griego, latín, pero al fin y al cabo si llegaba alguien de otro lugar podía transcribir esos documentos en su idioma y llevar ese documento. Luego también era cosa política. ¿Cómo es que los romanos obviamente no le iban a invertir a Alejandría, porque no iban a querer que Alejandría opacara a Roma? Ese fue el mismo caso que le pasó con Cartago. Durante las guerras púnicas, cuando los romanos llegaron y quemaron la ciudad de Cartago, la quemaron, la destruyeron para que no quedara nada. ¿Por qué? Porque en aquel entonces describen que la ciudad de Cartago era una maravilla de arquitectura. Decían que tenía puertos, podía albergar miles de barcos. La ciudad aparte estaba amurallada, tenía múltiples líneas de amurallamiento. De hecho, los romanos decían que asediar Cartago fue una completa pesadilla, porque la ciudad parece que tenía murallas por todos lados. Sí, o como esta otra ciudad también que ahora es una maravilla del mundo. Bueno, que su puerta, lo que queda, es una maravilla del mundo. ¿Cuál? Que solo tenían un estrecho muy pequeño para entrar y entras en una super puerta como de 30 metros de altura tallada en la... ¿Babilonia? No era Babilonia. Justo he visto varios videos de este lugar, pero más de la forma turística de hoy en día. No me acuerdo bien de la historia de ese lugar. Pero era donde hacían sus casas en la misma montaña y que todo estaba tallado ahí en la misma montaña y solo había un pequeño lugar para pasar, que a lo mucho pasaba, una línea de personas, y que por eso había prosperado tanto, porque era muy difícil de asediar. Es una de las 7 maravillas del mundo. Porque ese lugar también terminó decayendo pues por su gran arrogancia. En ese tiempo fue cuando los romanos después buscaron otra ruta para llegar al Mediterráneo, porque estos tipos empezaron a subir mucho los impuestos para pasar. Entonces, ¿qué hicieron sus competidores? Pues buscaron otra ruta, y así es como se creó la ruta de la seda. Está el Coloso de Rodas, es el Taj Mahal de las 7 maravillas.
Creo que ya sé de cuál le estás hablando, ¿no está en Medio Oriente? Sí, está en Medio Oriente. Está cerca de Palmira, pero creo que sí, está cerca de Palmira. Creo que no se le considera del mundo antiguo, porque la del mundo antiguo... No, pon las 7 maravillas del mundo así tal cual, a ver si aparece. Que no duró mucho su reinado, por decirlo así. Ah, Petra, la ciudad de Petra en Jordania. Sí, te dije, es que se le considera ya del mundo moderno. Ajá, del mundo moderno. Bueno, total, lucharon contra los restos de que aún se consideraban romanos, pero ya no eran nada de romanos. Esa Petra pues le pasó esta situación. En este caso Roma para Alejandría, como mencionamos, pues no iba a dejar que se convirtiera en algo más que ellos, ¿no? Que a pesar de tanto que adoraban a los griegos, ellos querían ser grandes por su cuenta y obviamente ya no les interesaba que Alejandría fuera tan famosa y tan fuerte económicamente, ¿no? Aunque de todo eso no les impidió robar su estilo arquitectónico y quemar el Partenón. Sí, de hecho Petra también copió mucho de cosas griegas, sobre todo en su estructura. Sí, de hecho, sí es esa ciudad que está como en un risco, que está en un risco, porque todos los edificios y casas, pues todo fue tallado directamente en la montaña. Por eso se considera una de las maravillas. Fueron para abajo porque, para empezar, como estaban en medio de las montañas, pues no tenían tampoco mucha forma de cultivar, también tuvieron ya problemas de llevar algo tan básico como el agua a donde ellos estaban. De hecho, se dice que tuvo varias inundaciones muy feas. Como saben, pues todos los imperios caen y Petra, aunque tuvo varios siglos de dominio en esta situación de comercio también, cayó porque alguien más dijo, oye, no es la única forma de pasar a Medio Oriente, hay que hacer nuestra propia ruta, ¿no? A Petra le pasó lo mismo que le pasó a los fenicios. Los fenicios estaban en medio de una montaña también, no tienen muchos excesos de recursos, no tienen donde cultivar bien, porque se volvieron una potencia del mundo antiguo, incluso mucho antes de que Grecia fuera una cosa que existía. Fue por eso, se volvieron comerciantes. Uh-huh. El problema fue que no era sustentable, no eran autosuficientes, dependían del resto del mundo, y cuando empezaron a acabar la gente con la que hacer negocio, todo se fue al traste. Si no digan Estados Unidos. Entonces, pues sí, la historia se repite y la gente siempre comete los mismos errores. Tus ansias del dominio, pues no tienen que ser controladas, por decirlo así. Cuando tienes demasiada población y quieres tener tanto control y a la vez eres tan desperdiciado y tan ególatra, pues vas a ir en decadencia, ¿no? En algún momento. Y bueno, a algunos les duró más que a otros este dominio en distintas partes, pero así es la historia humana. Por cierto, también sería interesante hablar ahí de Petra, también tiene su historia muy interesante de la que no se habla tanto hoy en día. Como siempre, ya hemos dicho, la historia occidental está bien eurocentrada y eurocentrada solo en unos cuantos países, ¿no? De pronto la gente no sabe de los hunos, no sabe de Petra, no sabe... Bueno, o sea, sabe de Israel y Palestina. Petra está en Jordania, no, ya está en Medio Oriente. Por eso, en Medio Oriente. O sea, que lo que estoy hablando es de que solo sabemos más de la historia de Europa, que más allá de Medio Oriente. De Asia, de lo que más se habla son de los japoneses. Japón y China. Y bueno, China, pues ya saben, siempre tan cerrada, hay muchas cosas que... Porque, por ejemplo, de la India tampoco se sabe mucho. Y de Europa, parece que todo el mundo piensa que Europa es el Reino Unido, España, Francia y Alemania e Italia. Y a lo mejor Rusia, porque el resto de los países no existen. Siendo que ahí está Bulgaria, está Checoslovaquia, Serbia, Rumania, la República Checa, Ucrania, varios más países de los cuales no recuerdo. Luego están los países nórdicos, Noruega, Suiza, Suecia. Es que a los países nórdicos le pasa lo mismo que a la Grecia moderna. La gente solo se acuerda de su época antigua o a lo mucho a principios de los 1000. Pero ya después nadie se acuerda de ellos. Porque eso o no los mencionan. Porque esa es otra cosa también que mucha gente subestima de Europa. Mucha gente cree, siempre fue Francia, Alemania, España, pero por mucho tiempo esos ni siquiera existían como tal. España era un recardado de reinos que estaban unidos, notas de las comillas. Y que siempre se pelearon, ya fuera con Francia o Inglaterra, por el dominio de la corona. Por eso sus reyes antes eran de
reina de Castilla, de bla, 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 porque eran varios reinos y... En algún momento el rey de España también fue el rey de Portugal, del reino de Portugal. Sí, también. Luego del lado de Francia estaban los borgoñones, varias otras facciones, por ejemplo. En Italia se aventó una Grecia antigua, ya que durante esa época estaba el ducado de Milán, el reino de Nápoles, la República de Venecia, el reino de Sicilia, y cabe destacar que el reino de Sicilia en aquel momento era descendiente incluso de los sicilianos, eran descendientes de lo que en algún momento fueron las tribus nórdicas, ya que se sabe que mucho del norte, mucho danés y mucho de allá del norte se fue para Italia y se asentó en lo que hoy día conocemos como Sicilia. Y la verdad es que muchos países como tal que conocemos hoy día no se formaron por completo sino hasta el siglo XIX. Un caso muy interesante es el caso de Alemania, ya que apenas hasta el año 1870 y tantos o algo así, se unificó, ya que por mucho tiempo todavía el reino de Prusia, Bavaria y varias cosas, hasta que el señor Otto von Bismarck dijo hasta aquí y lo unificó. México tiene más tiempo de independencia y conformado como país que varios países de Europa. Varios países europeos. Lo mismo le pasó a Italia. En algún momento Sicilia se intentó mantener como, no recuerdo si fue Sicilia, pero se intentó mantener como un reino independiente hasta que también los unificó. No me acuerdo si fue Giuseppe Garibaldi quien unificó Italia por fin. España, que era uno de los pocos países de aquella época que ya tenía más tiempo estando unificado. Francia también. Estaba unificado y se estaba rompiendo su imperio también. En los 1800. Otro de los nombres que llegó a tener Rusia era la República de Novgorod, que era durante los años 1200 o algo así. De Novgorod o algo así. Novgorod. Se escribe, pues literalmente se escribe así, se pronuncia como Novgorod o algo así, ya sabes, para ruso antiguo. Y aparte... Novgorod. Ruso antiguo. Y aparte ruso antiguo, porque ya saben, aparte era como ortodoxos también, no sé si esta es la pronunciación correcta. La cosa es que las cosas no han sido ni de lejos iguales como mucha gente quisiera pensar. De hecho, la historia nos siempre nos ha dicho que la humanidad siempre ha estado pues muy fracturada. Eso de la idea de los países ya unidos es algo relativamente nuevo. Y como sabemos, en lugares como aquí, ¿no? Que tenemos estas tipo de repúblicas que técnicamente cada distrito, estado o como le quiera llamar, se supone que es independiente de cierto sentido al poder central del país y bla bla bla. Pues si entre los mismos países aún sigue habiendo estas divisiones, ¿no? Políticas. Entonces, pues eso de unificación es más que nada más por conveniencia, por tenerlos todos juntos, pero sabemos que a final de cuentas seguimos funcionando a mucho como lo hacíamos antes. La única diferencia es que ahora tenemos tanques, gas pimienta, poderes ¿cómo se puede decir? El descubrimiento de las bombas atómicas y poderes nucleares. O luego te pasa como a Corea, que Corea fue un país unificado como hasta 1800, no fue sino hasta finales de 1800 que fue cuando se separó y se volvió nuestra querida Corea del Norte y Corea del Sur. Sí, Corea del Norte siendo un títere de China y Corea del Sur siendo un títere de Estados Unidos respectivamente. Sí, total que todo es una falacia y una mentira. Así que es que lo que pasa, luego uno al ser joven no te quieres dar cuenta de estas realidades, ¿no? Desgraciadamente el mundo en el que vivimos es tan momentáneo como nosotros y por eso nuestro mundo es tan diferente a las personas que aún viven. Por ejemplo, los que nacieron en los 40 que aún viven, pues ellos han visto muchas cosas cambiar. O sea, la humanidad se va moviendo, pero parece que siempre en direcciones muy parecidas a las de antes. Y bueno, ya nos fuimos ahí un poco por la tangente, pero así era para hacer relleno, porque nos queda el episodio muy corto y tenemos que hacer más tiempo. Y también es bueno seguir comentando este tipo de cosas porque hay que darse a entender y dar a conocer lo importante de la historia, ¿no? Pues nada, recuerden
que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, compartirnos, darnos su like y todo lo que pueden hacer por nosotros de manera gratuita para continuar con todo esto. Y recuerden que si tienen algún comentario o cosa, nos la pueden enviar también, con nosotros ahí también los podemos leer. Y como siempre, pues sepan que nosotros tampoco tenemos la última palabra, todos tenemos nuestras fuentes y ninguna fuente es inamovible, ¿no? Como la historia ha demostrado que puede ir cambiando la forma de verla o los nuevos hechos descubiertos. Entonces, sigan investigando, nunca tomen a alguien como su última fuente o la última irrefutable. Y la verdad es que nada va a ser completamente irrefutable nunca, ya que al menos de que consigamos el poder de la máquina del tiempo para ver cómo de veras fue todo, no hay forma de comprobarlo 100%. Y es más, aunque tuvieras la máquina del tiempo, el güey que se puede lanzar a ver la historia en el pasado, puede escribir lo que él quiere, solo para que no se salga su propia narrativa, así que nada es completamente seguro. Así que pásenla bonito, nos seguiremos escuchando la próxima semana. Hasta luego. Adiós.